Esto es un episodio más de La Política en el Espejo, un video podcast que busca poner la política frente al espejo de la vida cotidiana, que la mira en relación con valores, situaciones comunes más allá de lo obvio. Aquí la política sabemos que es mucho más de lo que pensamos, que está presente donde menos creemos y que nos atraviesa en casi todas las áreas de la vida. Es un podcast que hacemos en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, con quien hemos venido haciendo este proyecto 2 años. Y esta tercera temporada, que es un video podcast, busca poner la política frente al espejo de historias reales. Nos vinimos al Caribe colombiano a buscar en estos 7 departamentos historias de vida que, si bien no hacen política formal o tradicional, sí inciden en la sociedad, en cambios importantes y sobre todo tienen la intención de poner una huella para que el mundo sea mejor. Buena vida, querida familia política, bienvenidos a este episodio más de La Política en el Espejo. Los invitados de hoy para hablar de política y familia, para ver cómo la política empieza a cocinarse y empieza a entrar en la vida de las personas desde la familia, son un par de gemelos, los Mellos Romero. Eduardo y Juan Felipe son de La Guajira, pero han hecho política desde muchas maneras, se han formado, han influido en varias partes del país y han tenido también estudios superiores en otras ciudades importantes del mundo y sobre todo siempre han tenido el compromiso y la intención de llevar mucho a su departamento desde donde están, en redes sociales, en eventos, en movimientos. Los Mellos Romero siempre están juntos, pero juntos con el propósito de hacer muchas cosas. Bienvenidos, Eduardo y Juan Felipe, a La Política en el Espejo. Muchas gracias, Alicia, por este espacio, por esta invitación y bueno, estar en este lugar que es un lugar para crear, ¿no? Además de conversar de la buena política. Este va a ser un buen momento y bueno, aquí con Eduardo, mi hermano gemelo y además coequipero de sueños y de muchos planes de proyecto de vida a futuro. Y gracias, Alicia, gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Y bueno, espero que tengamos una grata conversación. Ya empezamos por un excelente café. Y bueno, aquí estamos para compartir ideas, para compartirles también un poco de nuestras vidas y para que podamos abrir una conversación a través de este podcast y que sigamos construyendo unas mejores sociedades. Así es, estar con ustedes y seguramente las personas que los conocen, es ver siempre una actitud reflexiva, como muy consciente, como muy responsable también de lo que estamos llamados a hacer. Yo a ustedes los conozco y vale la pena aquí también decirlo, hace más de 10 años, cuando nos encontramos en Bogotá, en una campaña política nacional en la que muchos jóvenes nos inspirábamos por hacer una política distinta. Y desde allí tengo que decir, ustedes siempre donde llegaban era una huella muy especial y muy responsable de acción política. Vienen de La Guajira y creo que sin buscarlo, o tal vez si ahora me lo van a contar, han buscado romper muchos esquemas de quizá la forma en la que aquí en el Caribe, para algunos, ¿no? Porque ve uno también y aquí hay diversas formas de hacer las cosas, pero quizá la que se muestra es una más tradicional y ustedes desde el intelecto, ¿no? Desde los estudios, desde el pensar, siempre han inspirado a muchas personas. Entonces, para mí de verdad que era es un gran privilegio tenerlos acá. Además que, bueno, Eduardo está viviendo acá en Barranquilla. Nos encontramos hace poco y dije, bueno, ¿quién mejor que los Mellos Romero para conversar de política y familia? Y la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es para ustedes la política y qué ha significado en su vida? Sí, bueno, yo la política la veo como, o digamos, la definición o alguna de las definiciones que uno normalmente identifica de política es las acciones ciudadanas en torno a los asuntos públicos. Pero yo veo la política un poco más distinto y es como cuál debería ser como esa esencia de la política. Y para mí la esencia de la política es el servicio, servir a los demás. Entonces, para mí la política es uno de esos medios para poder servir a los demás, para poder transformar vida, para poder
generar incidencia sobre lo que las demás personas o lo que hacemos acá en la sociedad y que podamos construir una mejor sociedad. Desde ese punto de vista es que yo veo, digamos, que el enfoque de la política. Alicia, estaba pensando sobre este concepto que lo hemos ido construyendo a través del camino, pero creo, o no tengo memoria de haberlo buscado alguna vez en el diccionario. Y encontré algunas respuestas sobre algunas definiciones diferentes todas, pero me gustó una que dice: actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Y un poco alineado a lo que dice Juanfe, esa intervención en asuntos públicos puede ser de diferentes maneras, ¿no? Y ahí es cuando entramos en el debate de cuál es la buena política, cuál es la mala política, o a fin de cuentas esas expresiones un poco coloquiales de esa es la política, es esa intervención que nosotros tenemos. Desde el concepto que hemos ido construyendo es una intervención positiva, una intervención de generar cambios en favorecer el bien común y no alrededor de un interés individual. Y esta forma en la que ustedes con mucha, digamos, convicción definen la política como servicio, asuntos públicos, bien común, ¿de dónde viene? ¿En qué momento? ¿Cómo fue, digamos, hablemos un poco de su historia también, desde que eran pequeños, en qué momento empezaron a ver la política de esta forma, tuvo que ver la familia, qué conversaciones familiares había en torno a esto, o cómo se ha ido modelando con el tiempo su posición frente a la política y lo público? Yo creo, Alicia, si uno revisa nuestra historia, nunca... Cuéntenla porque vale la pena. Aquí el que los viene a ver también la historia de los invitados. Entonces, cuenten cómo fue esa niñez, qué veían por ahí en la casa, en la cuadra, en Riohacha, ¿no? Que fue donde crecieron la primera parte de su vida. Cuéntenos un poco más de ustedes. Bueno, mira, nosotros nacimos, Alicia, en una familia amplia, lo que uno encuentra hoy, digamos, en lo que hoy estamos viviendo en nuestra generación de cómo se conforma la familia. Nosotros somos una familia de 5 hermanos, 3 varones, 2 mujeres. Y bueno, mi papá, mi mamá, que en paz descanse, hoy es un ángel que nos acompaña desde el cielo. Y nosotros veíamos en mi papá una persona que siempre estaba trabajando. Él era operador de Cerrejón y mi mamá estaba más dedicada, digamos, que a las labores del hogar. Pero yo creo que ahí hubo un complemento perfecto en cuanto a cómo nos fuimos nosotros formando y cómo forjamos, digamos, ese interés por el servicio público. Por un lado, un padre trabajador en una empresa y por el otro lado, una madre que entregó su vida a sus hijos y luego ya cuando fuimos creciendo se vinculaba a temas sociales. Entonces vimos como 2 referentes de cómo uno puede avanzar con sus sueños, pero también cómo uno puede entregar los dones que nos ha entregado Dios que tenemos al servicio de los demás. Desde muy pequeños fuimos muy inquietos como en muchas cosas. Mi mamá siempre nos buscaba, yo creo que tal vez porque éramos 5, claro. Nos buscaba dónde... ¿Y ustedes en qué orden estaban de sus otros hermanos? Bueno, nosotros estamos como en la mitad. Está mi hermana mayor, Luisa, luego venimos nosotros, viene Mari y viene José. Y entonces mi mamá siempre buscaba dónde podíamos como invertir nuestro tiempo libre y siempre estuvimos metidos en muchas cosas. Estuvimos practicando alguna vez taekwondo, karate, estuvimos en una orquesta sinfónica, estuvimos en cursos de pintura, estuvimos también en televisión local, alguna vez éramos magos, hacíamos magia, trucos de magia en los colegios de Riohacha. Entonces siempre creo que tuvimos como una motivación o unos incentivos para poder desarrollar habilidades y talentos. Luego entramos a la universidad y estando en la universidad... Estudiaron los 2 economía, ¿no? Sí, los 2 estudiamos economía. Pero en distintas universidades. Es correcto. Estando en la universidad,
¿Por qué? Porque en distintas universidades me dio curiosidad porque han hecho casi que toda su carrera profesional y política juntos y estudian la misma carrera porque en diferentes universidades en Bogotá, ¿no? Sí, estábamos en Bogotá. De hecho, a ver, yo apliqué. Juanfe tenía desde el principio su primera opción, era economía. Okay. En mi caso tenía dos opciones. Uno era medicina y dos era economía. Entonces apliqué a la Universidad Nacional, aplicamos los dos al mismo tiempo. En su momento yo apliqué a medicina y bueno, no pasé de medicina. En la casa en realidad no había como que recursos para irte a una universidad porque igual en Aguajira en este momento no hay tampoco una facultad de medicina. Ujú. La segunda opción era economía, un poco más asequible. Íbamos a estar los dos con la posibilidad de estar en Bogotá y yo ingresé entonces a una universidad privada. Entonces ahí Okay. se descartó la primera opción y los dos. Y la iban cursando al mismo tiempo la economía. Sí, es un poco chistoso. Bueno, tú porque- en la Nacional y tú en qué universidad En la Piloto. Pero es un poco chistoso porque mientras Juanfe estaba en la Nacional, donde el dicho era, sabes cuándo entras, pero no Ujú. cuándo terminas, y yo estaba en la privada, terminó Juanfe primero que yo. Ambos estuvimos en unos procesos de cambios de currículos, de pensum, y fue bastante curioso porque mientras que en la universidad pública, les adelantaron la terminación y bueno, lograron algunas materias compensarlas con otras. En la universidad privada esto más bien se volvía en haga un semestre más, Ujú. luego haga otro semestre más. Y bueno, ahí te contaré un poco de un acercamiento, el único acercamiento mío a nivel electoral que fue representante estudiantil. El discurso y el ejemplo fue esto, cómo era posible que nosotros estuviéramos en unos cambios de pensum, los estudiantes de nuevo haciendo materias y no existiera una seguridad de cuándo vamos a terminar. Creo que muchos estudiantes en su momento pasaron por ese tránsito y bueno, Que al final es un problema que requiere ponerse de acuerdo, expresar opiniones y que también termina siendo una solución muy política. bastante política, bastante de escuchar, bastante de... De buscar la equidad, la justicia. Exactamente. Pero bueno. No, y ahí también se van rompiendo también muchos prejuicios porque cada historia es diferente. Y fíjate cómo te fue de bien a ti en la universidad pública, cómo el tiempo en el que la hiciste y fue también, digamos, contrario a lo que muchos dicen y fue una universidad, pues que digamos que te ofreció la posibilidad de formarte como el profesional para luego seguir toda esa carrera que ya nos van a contar en qué van. Bueno, muy interesante y muy inspiradora. Sí, sin embargo, Alicia, yo quisiera terminarte de contar esa historia en la universidad. Cuando estábamos en la universidad, nosotros sentíamos que nuestras épocas de vacaciones podían aprovecharse de una mejor manera y que podríamos contribuir haciendo algo a favor de las comunidades vulnerables en La Guajira. Entonces, ¿cómo conectábamos una cantidad de amigos que se habían ido a estudiar por fuera y que nos encontrábamos en época de Navidad básicamente para poder hacer algo a favor de algún barrio, algún sector vulnerable de La Guajira? Y ahí nace la Vaca Noel. La vaca ya tiene más de 15 años y ha beneficiado más de 30,000 personas. Y lo que busca la vaca nace en ese momento como un encuentro de amigos para poder hacer algo a favor de sectores vulnerables. En sus vacaciones. Exactamente, en sus vacaciones. Y si nosotros hacíamos la vaca que para el trago, ¿por qué no hacemos una vaca de juguetes, de dulces y juguetes, para poder llevarle un ratico de alegría a niños y niñas en estos sectores? Entonces nace la vaca y digamos la vaca es un ejemplo también de cómo uno hace servicio público. Luego sentíamos la necesidad de que no era únicamente entregar el dulce, el juguete, hacer la novena de aguinaldo, sino también qué gesto podíamos hacer para poder cambiar algo de la realidad de esos niños. Entonces escogemos un tema por año. En algún año puede ser nutrición, en otro educación, en otro tema,
en donde identifiquemos que podemos dejar una semillita sembrada en esos sectores para poder solucionar como las problemáticas, múltiples problemáticas que uno encuentra allí. Entonces, digamos que es parte de la historia en la que nosotros nos hemos ido formando. Luego de la Vaca Noel, o luego de la universidad, regresamos a La Guajira. Si hay algo claro que nosotros tenemos es que el desarrollo de Colombia, de los países, las naciones, surge también de sus regiones, y por esa razón buscamos siempre regresar a La Guajira en la medida de lo posible y poder pues contribuir con parte de lo que hemos ido aprendiendo allá en el territorio. Entonces volvemos a La Guajira y ya ahí nos vinculamos laboralmente, y en esa historia laboral hay tanto sector privado como sector público, pero continúa, digamos, que ese camino del servicio público y de la política. Sí, Juanfe me hizo recordar una frase del maestro Adolfo Pacheco que decía, bueno, la frase en realidad no era de él citaba a Toy, no sé quién era Toy, pero la escuché en una entrevista hace poco. Decía, si tú quieres ser universal, cántale a tu pueblo. Y de alguna forma es esa melodía que nosotros llevamos de La Guajira, ese referente, y cómo además llevamos desde afuera, lo que vemos desde afuera hacia adentro. Yo creo que el interés por lo político, en el sentido ese de incidencia del concepto que dimos al principio, también surgió alrededor de lo que vimos afuera. Antes nosotros no habíamos estado más de un mes por fuera del departamento. Antes hablo de salir a la universidad. Y tal vez ahí hubo una ruptura entre lo que estábamos acostumbrados a ver y que seguramente mucha gente está acostumbrada y no ha visto algo diferente, y lo que luego vimos en Bogotá, en la capital, los movimientos, los estudiantes, la infraestructura. Claro, la capacidad de movilización más allá de lo sí, institucional. O cosas muy, muy cotidianas, pero que uno en su contexto, o porque no ha visto algo diferente, no es consciente de eso. En Bogotá nunca se nos iba la luz, nunca se nos iba el agua. En La Guajira teníamos en Río Hacha, viviendo en el centro. En ese entonces llegaba el agua, no sé, 3 veces a la semana. La luz era intermitente. Entonces yo creo que ahí hubo una ruptura y muchos cuestionamientos, ¿no? Entonces, como dijo Juanfe, la Vaca Noel además fue, y que todavía continúa, esa excusa para encontrarnos entre amigos, pero también cómo podíamos generar cambios con la cédula o con la tarjeta de identidad. Empezamos todavía siendo menores de edad, pero cómo pudiéramos nosotros desde la identidad de un ciudadano hacer unos cambios sin necesidad de construir que una personería jurídica, todo lo que implica, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí fue cuando empezamos con como que volver a acción muchas preguntas y muchas ideas. Claro, es que aquí se ve unos ingredientes muy claros, que es ese amor al servicio y esa de formación familiar, de pensar un poco más allá. Sí. Cuando luego esto se une con ver una realidad deseable que vieron en Bogotá, y es posible o es necesario que quizá personas de nuestra querida tierra también vivan esto, pero ahí hay un quiebre respecto a su actitud y a la actitud de muchos, que igual la idea es que inspirar con la suya, y es, si podemos hacer algo, esta inconformidad nos tiene que llevar a actuar de forma autónoma nosotros mismos, inspirando quizá de pronto, no sé cómo le echaron el cuento a los amigos de en diciembre vamos a hacer acción social, y cómo les copiaron, que también me imagino que su actitud inspira, pero algo más tuvieron que decir a los amigos para que dedicaran como esos días a trabajar, y es una forma muy, muy propia también de llevar la política. ¿Ustedes cómo cuentan esto y qué ventajas le dan a esa acción? Porque muchas personas dirán, pero yo ¿qué voy a cambiar? ¿Qué va a cambiar mi movimiento? ¿Qué voy a cambiar yo trabajando con un barrio? O si la situación es tan difícil, si el sistema está tan dañado. ¿Cómo hacen ustedes para presentar esta opción de aporte a personas que de pronto no los conocen? Sí, creo, bueno, cuando hablamos de ventaja, antes de contestar ahí, recuerdo con la Vaca Noel,
cómo le contábamos, empezamos siendo 3, aunque le habíamos contado a muchos amigos. Me acuerdo mandando correos por Hotmail. Hay algunos correos que todavía los conservamos. Sí, sí. Sí, y recibiendo la lista de niños, eran 300 niños, la recibíamos y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a recoger por lo menos 300 juguetes, no? 300 detalles. Pero éramos, y digamos, en ese día a día éramos 3 amigos apenas. Ya el día de la entrega de juguetes éramos por lo menos 10 y no teníamos carro como devolvernos del barrio y ahí se nos dieron hasta tarde de la noche esperando un vehículo porque normalmente los barrios han sido en suburbios, a las afueras de la ciudad. Pero bueno, son algunas cosas empezamos siendo 3, hoy somos más de 150 amigos. Hoy todavía sigue funcionando el proyecto de la Vaca Noel. Y ha sido ahora no el encuentro de amigos, sino también una motivación para conocer amigos. Yo creo que ahí hay matrimonios, sí, es toda una comunidad de servicio público. Qué bonito. Sí, Alicia. Y yo creo que aquí hay un punto clave y es como una chispa de que sí se puede. Uh-huh. Y de que podemos ir un poco más allá de lo que uno cree que es posible o que es capaz de hacer. Yo creo que cuando arrancó la vaca que decíamos, éramos 3 y decíamos, vamos, nuestra meta son 300 juguetes. Ya cuando uno da, y eso pasa en muchos aspectos de la vida y en muchos proyectos de la vida, cuando uno da el primer paso, ya ahí cambian las cosas. Y con la vaca fue así. Al final recogimos un poco más de 300 juguetes. Nos dimos cuenta que en el barrio a donde fuimos no fueron suficientes los 300 juguetes porque entonces llegaban los niños de los barrios vecinos que se enteraban de que estábamos entregando juguetes, pero fue una gran lección de vida y eso, o sea, en la vida si uno tiene un propósito y uno lo ve de alguna manera imposible, inalcanzable, ya cuando uno empieza a dar esos pasos para lograr ese propósito, comienzas a cambiar tu realidad y comienzas a abrirte un panorama, un horizonte mucho más amplio, más claro y con oportunidades que te permiten llegar a eso que quieres. Entonces en la vaca teníamos claro teníamos un reto y era cómo íbamos a sacar todos esos juguetes. Teníamos también claro qué era lo que queríamos hacer y era una excusa para poder unir amigos de distintos lugares, no únicamente que estaban en Bogotá, sino que recuerdo que entonces hacíamos una lista de 10 sitios en Colombia a donde la gente pudiera donar. Y eran amigos que teníamos en Bucaramanga, en Barranquilla, en Riohacha, en Santa Marta. Entonces terminó siendo una excusa alrededor de un propósito que era ayudarle como a cambiar ese momento de la Navidad a esos niños de La Guajira. Y bueno, y la vaca se extendió. Porque no únicamente la hemos hecho en Riohacha, sino que también la hemos hecho en otros lugares de Colombia, pero digamos que se mantiene su base en Riohacha, en La Guajira. Y es que muchas personas tienen ese deseo o esa tendencia al servicio, solo les hace falta un camino y si ustedes lo ofrecen, creo que es lo que logra que de pronto rápidamente se derrumben frenos que hay como somos 3. ¿No? Sí, exacto. Ahora, ahí hay como que implica eso, ¿no? Implica una construcción de confianza y podemos ya abordar esas ventajas de las que nos estabas preguntando. Implica la construcción de una confianza y de honrar esa confianza, ¿no? Alrededor de estas iniciativas, no puedo generalizar, pero compartiendo con algunos compañeros y algunas personas que también tienen iniciativas, se generan muchas dudas, ¿no? Si el recurso, bueno, nosotros no hacemos recolección de dinero, sino en especie, y procuramos que la mayoría de esos aportes sean en especie, en efecto. Pero, por ejemplo, ese recurso, si de verdad se va a utilizar o no, si están en una campaña o no. Claro, entonces, que hay detrás. Una cantidad de preguntas, ¿no? Y construir una confianza. ¿Cómo construyeron ustedes esa confianza? Además de su trayectoria, historia, valores, ¿cómo se preocuparon ustedes para honrarla y obviamente conservar esa confianza, esa reputación que hoy tienen? Ahí hay un marco de principios, unas líneas rojas, y yo creo que ahorita cuando hablemos ya de la parte profesional, la hemos visto y le hemos encontrado mucho sentido.
Y también ese cómo se responde desde la familia y la crianza, ¿no? Recuerdo que mi mamá era, porque con ella compartíamos mucho más tiempo, era muy insistente en la honestidad, en hablar siempre con la verdad. Y mi mamá, una señora que era, pues, madre de hogar, y luego hizo una profesión. En medio de nosotros estando en la universidad, ella también se metió a estudiar. ¿Qué estudió? Psicología. Recuerdo, yo no sé si era para entendernos a nosotros, pero luego aplicó su psicología en comunidades indígenas hasta el último momento de su vida. Aplicó esa profesión muy bonita, pero también era insistente en eso, en poder trabajar con la gente y sin importar, simplemente servir. Y yo creo que ese es como el sentido de todo esto. De pronto, han habido preguntas alrededor de, oye, ¿esto realmente generará un cambio o no? ¿Esto será un pañito de agua tibia o no? Pero si tú miras la cadena tal vez de necesidades que tiene una persona, desde una sonrisa que uno brinda en un día a día, ya le estás probablemente cambiando el día a esa persona. Entonces yo creo que no hay ningún aporte social es pequeño. Exactamente, ningún aporte social es pequeño. Y ahí habrán diferentes personas en esa cadena, claro, con diferentes roles que aportan a tener una mejor Yo no puedo dejar de hacerles esta pregunta. Estamos hablando de política y familia, ¿no? Y se ve en ustedes y en la historia que nos cuentan de que el núcleo familiar fue fundamental. Y sí, no tengo el privilegio de conocer a sus hermanos y hermanas, pero me imagino que algo hay de eso. Sí. Si alguien nos está viendo que de pronto no está recibiendo o definitivamente no recibió en su casa ni ejemplo, ni formación en valores, ni una vida inspiradora como la de sus padres, y ven el mundo quizá en su contexto laboral, prácticas alejadas de los principios, ¿qué les pueden decir ustedes? Se puede, ¿no? Se puede uno autoeducar, se puede uno cambiar. Si no tuvo ese ejemplo y si no tuvo esa formación, pues yo voy a hacer. ¿Qué le dirían a ustedes para que las personas que los vean también se contagien un poco de esa transparencia y de esa fuerza de valores que hay en ustedes? Yo creo, Alicia, que el término de familia uno lo podría ampliar un poco más al círculo de personas cercanas con las que uno se relaciona en el día a día y no necesariamente con su núcleo, ¿no? Con los hermanos, con los papás, sino también con el vecino, también con el compañero de trabajo, de colegio. Y yo creo que en esos entornos hay oportunidades para poder uno como consolidar y poder formarse y fortalecer todas esas habilidades que uno le permiten, digamos, que avanzar en este paso, ¿no? Te cuento algo adicional cuando hablábamos de confianza, cómo construir confianza en este tipo de acciones sociales, cuyo fin es un fin noble, ¿no? Nosotros hacíamos como varias cositas. Primero, una regla fundamental de la vaca, que luego la flexibilizamos por la realidad con que nos encontramos, era que no recibíamos recursos, porque se generaba a veces cierta suspicacia alrededor de recoger recursos. Entonces nosotros le decíamos a las personas, oiga, todo lo que nos vaya a dar, dénoslo en especie, un regalo. Había gente que decía, bueno, pero no tengo regalo, quiero dar ropa, listo, ropa. No quiero ropa, sino tengo libros, listo, libros. Entonces, estar abierto a todas las posibilidades de donación, pero en especie. Ya luego entonces apareció un donante, no sé, en otro lado, que se le hacía muy difícil enviar el juguete, o salía más costoso enviar un juguete a que lo compraran allá mismo. Entonces, digamos, ahí empezamos a flexibilizar un poco este tema, pero lo manejamos de una manera excepcional. Todavía hoy es una regla que no se reciben
recursos monetarios, sino todo en especie, excepto en esos casos de personas que están por fuera y que de verdad, o sea, uno puede, digamos, que contribuir comprándolo uno unas mismo. políticas claras internas. Exactamente. Lo otro, no se aceptaba proselitismo político dentro de no aceptaban plata y tampoco aceptaban candidatos en campaña. Es correcto. A veces normalmente en época preelectoral aparecían personas que querían hacer cierto proselitismo, entonces hemos cuidado mucho a la vaca alrededor de eso. Ahora, hay personas, políticos, candidatos que han hecho contribuciones, pero lo hacen de manera anónima, básicamente, o lo hacen, pero no, digamos que no van y se aprovechan del momento para hacer, digamos que propaganda. Ese es otro de los aspectos. Y dos aspectos fundamentales también es contarle a la gente a dónde se van los juguetes que entregan. Aquellos que hacen donaciones en dinero, a dónde se van sus donaciones, en qué se gastaron. Entonces, de alguna manera, rendir cuenta sobre lo que nosotros recibimos es fundamental en esa construcción de confianza alrededor de la vaca, ¿no? Ha explicado unos principios que usan muchas empresas y que a veces se ven como muy sofisticados o técnicos. Lo has explicado: transparencia, rendición de cuentas, ausencia de proselitismo. Digamos que no se diferencia mucho de las políticas de las grandes corporaciones, pero tú nos cuentas cómo llevarlo a cabo de una forma muy coloquial, ¿no? Uno, si hace un trabajo social y quiere inspirar confianza, pues rendir cuentas, contar, evitar que haya protagonismos pasajeros, porque va otra pregunta que tampoco puedo dejar de hacerles, y es que su perfil humano, académico, profesional, pues lleva, y social, no tiene un capital social altísimo, lleva a que mucha gente les diga, bueno, ¿y ustedes para cuándo? ¿Cuándo se van a lanzar? ¿Cuándo viene la candidatura o el proyecto de los medios Romero? Esa pregunta se las quiero dejar ahí para retomarla más tarde, porque creo que vale mucho la pena que también cuenten cómo ha sido su proceso de formación de posgrados, a dónde fueron, cómo consiguieron digamos, los recursos para ir, cómo pueden inspirar a otras personas para que también sigan su camino. Aquí a mí no me gusta hablar de ejemplo, porque yo creo que todos tenemos más y tenemos menos, pero sin duda su historia sí es muy inspiradora. Y bueno, echen el cuento de qué pasó después de haber vuelto a Riohacha siendo economistas en su vida académica. Sí, es una muy buena pregunta y creo que hay una bonita historia alrededor de esto. Cuando nosotros nos graduamos de la universidad, y lo conté hace algún momento, digamos que nuestra prioridad número 1 ha sido regresar al departamento, a Riohacha, a La Guajira, y en la medida de lo posible, si existen las oportunidades, estar allá y contribuir de alguna manera al desarrollo de nuestra región estando allá. Y bueno, cuando nos graduamos, por fortuna, tuvimos, y gran parte de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de estar vinculados laboralmente en La Guajira. Yo empecé a trabajar en una constructora local y luego me llamaron de Chevron Petroleum Company. Chevron se encargaba en ese momento de toda la producción de gas que sale de La Guajira para Colombia, de la operación de gas. Y ahí, digamos, estuve durante varios años. Recuerdo, Alicia, y esta es una anécdota, que cuando yo hice la entrevista de trabajo en Chevron, yo arranqué como un profesional en misión a ocupar una vacante temporal mientras se encontraba el profesional que iba a estar en la vacante de manera indefinida. Al final del proceso yo me gané el proceso, pero en la entrevista me pregunta el que era mi jefe, o el que fue mi jefe, cuál es su expectativa acá dentro de Chevron. Y uno revisa, y las personas que entran a trabajar la operación de gas son personas que duran 20 años, 30 años, se pensionan allá. Mi respuesta en ese momento creo que fue muy distinta a lo que esperaban, porque yo le dije, bueno, yo voy a estar acá 2 años, espero estar 2 años y yo voy a renunciar y me voy a estudiar porque mi proyecto profesional debe continuar. Yo creo que fue como un sinsabor. Un poco arriesgada, pero también muy un sinsabor. Con tu propósito. Al final terminé quedándome casi 5 años en Chevron, y en el momento en que yo le entrego la carta de renuncia a mi jefe, me dice, yo me acuerdo cuando usted en la entrevista dijo que se iba a quedar un tiempo y que luego iba a renunciar. Y renuncié para hacer lo que había dicho en ese momento que iba a hacer, y era que yo sentía que necesitaba seguir adelante con mi maestría, además en Chevron, en donde el idioma, digamos que principal, era el inglés. Yo sentí una gran barrera
en cuanto a mi formación académica, y era que mi inglés era muy básico. Era el verbo to be básicamente, y otras cosas adicionales, pero era muy, muy básico. Entonces yo renuncié de Chevron, y probablemente si yo no hubiera renunciado en ese momento no estuviera acá sentado hablando de política. Y renuncié para irme a estudiar inglés en Oxford. Duré cerca de un año allá. Estando allá conocí la universidad. Antes yo decía, me voy a ir a Estados Unidos, espero irme a Estados Unidos, pero ya estando en Inglaterra, yo dije, este es el lugar a donde yo quiero estar. Conocí la escuela de gobierno de Oxford y conocí a algunas personas que estaban allá. Entonces, digamos que de alguna manera me vinculé con todo ese ambiente académico desde una escuela de inglés. Y bueno, regresé a Colombia. ¿Terminaste la maestría en qué? En gobierno. Es en políticas públicas. Pero esta historia de después de Chevron era únicamente para mejorar el inglés, porque mi inglés era pésimo. Llegaste con muy buen inglés, con la maestría y con todas las ganas, ¿no? Exacto, entonces regresé, comencé a trabajar en gobierno, como mejorar un poco más el perfil para poder hacer una buena aplicación, y luego apliqué a la maestría, apliqué algunas becas y bueno, todo se dio, gracias a Dios, y regresé nuevamente. O sea, con becas, porque porque también chévere que vean ahí que no necesariamente hay que tener todo el patrocinio financiero listo, sino que cuando está la meta clara, cuando hay una apuesta por ser más para ser más, hay oportunidades de becas. Así que más tarde ellos van a dar sus redes sociales para que les sigan preguntando cosas y ahí quizá les cuentes a los interesados cómo aplicar a becas, qué becas hay, ¿no? Sí. Cómo conocerlas mejor. Sí, Alicia, y en esto un mensaje para todas las personas que nos ven y esos jóvenes que quieren aplicar a becas y quieren hacer su maestría en otras universidades, y es háganlo. Tener un propósito de uno tener una disciplina y también de romper esas barreras que están alrededor tuyo y que a veces te dicen no puedes, o sea, eso está allá en otro planeta, tú estás aquí, y digamos que en ese recorrido uno se encuentra con personas que lo impulsan o personas que te desmotivan a continuar, digamos, con esas metas. Yo creo que tener claro hacia dónde uno va y trazar las líneas o los posibles caminos, no un camino lineal, porque muchas veces, y la vida es así, la vida no es lineal, pero sí tener claro hacia dónde uno quiere ir, irle apuntando a eso es parte, digamos, que de la historia que vivimos alrededor de lo que fue esa experiencia de estudiar por fuera, hacer la maestría, ganarnos las becas. Claro, desde y bueno, y volver. Se separaron, ¿no? Un tiempo. Sí. Porque ¿cuál fue el camino de Eduardo en este sentido? Exactamente, las historias son distintas, porque en mi caso, cuando terminé la carrera, que llega, termina uno su profesión, tiene las expectativas en el cielo, pero aterrizas como que como un aterrizaje, y cuando empiezas a pasar hojas de vida, a tocar puertas, como que el aterrizaje no fue tan suave, sino un poco fuerte, y venga y aterrice que ya estás en la realidad. De muchos jóvenes todavía, ¿no? Muchos jóvenes que terminan su educación superior, en el caso de los que lograron terminar educación superior, y se encuentran con un panorama de desempleo bastante fuerte. Sí, que es una situación dramática que muchos pasan, seguiremos pasando, seguirá. Entonces ahí es donde viene también contar otros caminos posibles para llevar a este momento. Exactamente. Entonces se presentó una vacante, era de técnico, no era de profesional, y yo como que mi primer trabajo como técnico, no como profesional, ganándome quizás el mínimo, no me acuerdo, pero sí recuerdo como Juanfe sacando las cuentas como, ¿esto para qué alcanza? Pero fue bonito porque acepté la realidad, apliqué a la vacante, quedé seleccionado, y no era un tema que tenía que ver con economía, además de todo, pero me iba a brindar unas habilidades blandas, ¿no? Cumplir un horario de trabajo, tener una disciplina ya a nivel organizacional de empresa, y no esa del estudiante, que es muy diferente.
y poder uno también empezar a manejar sus propios recursos, su ingreso, tener, no sé, se siente... Claro, decidiste ver ese trabajo que podría también verse como algo injusto y no apropiado como una escuela de aprendizaje. Exactamente, en principio, y en esa etapa de negación era como un poco de frustración inicial, pero el camino no estaba todavía recorrido. Y ahí trabajé 3 años, era en una empresa privada allá en La Guajira, pero además estuve aquí tomando notas en la medida en que Juanfe hablaba, yo iba recordando. Y cómo llegó el tema del inglés, porque también terminé como Juanfe, el verbo to be, no sabíamos más nada. Y estaba sacando cuentas porque ya en el trabajo empiezas a sentir la necesidad de tu valor agregado, de aprender el nuevo idioma, o por lo menos de rescatarlo y poderlo aplicar, porque ya empiezas a buscar otras expectativas y te lo están exigiendo. Pero yo veía las cuentas de cuánto costaba salir del país y estudiar en el exterior la segunda lengua, y eso para mí era impagable. Yo decía, no, o sea, esto no... Sacaba yo las cuentas con mi sueldito. Esto ¿Cuándo me iré? No va a dar. Pero siempre el deseo, ¿no? El deseo, pero además tener algunas acciones alrededor de eso. Empecé a ahorrar. Yo dije, voy a ahorrar, sea que se den o no las cosas, voy a empezar a ahorrar. Y empezaron a salirme oportunidades ya relacionadas con mi cargo, eran consultorías. Nunca dejé la empresa donde estaba vinculado, porque era la fija, la del contrato, estabilidad y la seguridad social. Pero además empezaba a aprovechar esas oportunidades de consultorías aquí, consultorías allá. Hubo una muy bonita con familias desplazadas. Eso además me conectaba un poco con la parte social, porque aquí estaba metido 100% a la empresa. No estaba, o sea, extrañaba esa parte social, y ahí empecé a ahorrar. Hasta que llegó el punto en que dije, bueno, listo, con esto me puedo ir por lo menos 3 meses a Australia. Tengo los pasajes pagos y vamos a jugarnos la suerte ahí. Pagué el curso por un semestre, pagué los tiquetes y con 3 meses de sustento. Y con eso me fui. Me fui a los 15 días, a la semana tal vez estaba ya buscando trabajo. Y lo bonito en estas experiencias es que cuando uno sale, encuentras ese sentido de comunidad. ¿Y quién es tu familia? ¿Sí? O sea, tu familia es una cantidad de personas que empiezas a conocer, que estamos compartiendo los mismos intereses y en donde todos estamos... realidad. Exactamente. Entonces, había una cantidad de estudiantes también que se habían ido en situaciones similares, o en algunos casos algunos querían ahorrar y que estaban buscando trabajo. Entonces allá empecé trabajando, lavando platos en un restaurante, pero ya me estaba dando el ahorro. Ya a los 15 días estaba trabajando y me estaba dando el ahorro para mantenerme. Exactamente. Entonces fue bonito, porque ahí trabajé limpiando, lavando. Es más, una vez fui mesero en un restaurante latino en donde el único latino era yo, pero con un inglés desastroso. Pero todo eso suma en esta historia. Entonces la satisfacción fue tomar unas bases mucho más sólidas del idioma, devolverme sin deuda, sin pedirle a mi mamá y a mi papá plata en ningún momento. Y bueno, la satisfacción también personal, ¿no? De lograr hacer por ti mismo esos sueños, por muy costosos que sean. Al final no fueron 6 meses, sino 1 año y 2 meses. Pude pagar más cursos. La verdad, sacrifiqué también algunas cosas, muchos viajes, pero le di prioridad al inglés, que fue la base para luego volver a salir y estudiar la maestría. Ese era el objetivo, ¿no? ¿Cuál fue tu maestría? La maestría mía fue en desarrollo, en planificación y desarrollo. Fue en University College of London, que también ¿Lograron coincidir un tiempo? Coincidimos los dos en la misma temporada en Inglaterra. También está rankeada entre las 10 mejores del mundo. Ustedes por alguna razón a veces se quieren separar, pero la vida los vuelve y los une. Nos vuelve y nos une. Sí, además. Pero mira, o sea, para terminar la historia,
cuando vuelvo a Colombia, en ese saludar de amigos de aquí estoy de nuevo y estoy desempleado, me vinculé a un centro de estudio que se estaba naciendo, estaba creando, y volví a entrar otra vez como en ese, además porque era en La Guajira, a estudiar el contexto de La Guajira, no desde lo social, sino un poco más integral, holístico, desde cifras, datos, que para mí fue bastante valioso. Mientras que estaba trabajando ahí, que fueron aproximadamente unos 3 años y medio, no dejé de ahorrar. Hice una primera maestría que fue en el externado en Gobierno y Política Pública y empezar a buscar becas también para poder terminar de cumplir ese sueño que había empezado en Australia, ¿no? Entonces apliqué también a una beca. Todo el recorrido me sirvió porque fue la historia que conté para poder aplicar a la beca. Y creo que ahí es lo que decíamos al principio, tener muy claro uno qué quiere y para dónde va, ¿no? Claro. Sí. Y cómo lo quieres hacer y a través de, digamos, qué infaltables hay, ¿no? Me imagino que en su vida también han dicho muchas veces que no. Sí. Han tenido que dar unas batallas que los ha ido llevando donde están. Antes de cerrar este bloque, quiero preguntarles, bueno, un par de cosas. Uno, ¿en qué están ahora? Hasta a dónde los tiene la vida en este momento y pues cuál es el proyecto cercano, porque como les dije hace un rato, muchas personas siempre, de hecho yo los veo por ahí, digo, ya están a punto de sacar el afiche político medio romero, no sé, lista al consejo de Riohacha, algún gobernador, alcalde, porque son esos líderes que nuestra región necesita sin duda. Ahora, no los necesita quizá gobernando en el legislativo o en un cuerpo colegiado, pero sé que ahí donde están ustedes están aportando. Pero ¿qué le dicen ustedes a las personas que les preguntan para cuándo se lanzan? Bueno, esa es una pregunta que cada vez se vuelve más frecuente entre el círculo de amigos y conocidos, ¿no? Nosotros lo hemos considerado y creemos que en algún momento de nuestra vida llegará el tiempo perfecto en que estaremos en un afiche como candidato. Pero hubo algo que yo mencioné al comienzo alrededor de la definición de política, y la política es un medio para servir. Y si hay algo en nuestra historia es el servicio público, la vocación al servicio público y todos los pasos que hemos dado es alrededor de eso, ¿no? Entonces, sin proponérnoslos, tal vez, lo de la vaca Noel, lo del ejemplo de nuestra familia, un padre trabajador, una madre dedicada casi toda su vida a su familia, a sus hijos y también al servicio público. Luego estudiar economía, y yo cuando, por ejemplo, decidí estudiar economía era pensando en poder contribuir al departamento, y digamos toda la experiencia profesional laboral te va encasillando en que la política puede ser el medio a donde tú podrías reunir gran parte de todo lo que has hecho y poder, digamos, hacer una apuesta diferente en el departamento que necesita apuestas diferentes alrededor de lo que es el sector público. Pero creo que el momento todavía no es. Está bien de que hay digamos que todo un camino profesional, tenemos unas habilidades, unas capacidades, un conocimiento, pero hay otros elementos también importantes alrededor de esto que hay que, digamos que trabajarlos un poco más. Una cosa es decir yo quiero estar en el sector público, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, pero otra cosa es estar en la silla en 4 años. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar un poquito más alrededor de fortalecer algunas habilidades, en poder convertir algunas debilidades también en fortalezas, y por esa razón nos vamos hasta ahora a tomar un tiempo antes de que llegue ese momento. Creemos que hay que hacerlo, lo sentimos así, pero todavía no tenemos claro Una de las virtudes de todo buen líder es la prudencia y saber leer los tiempos. Sí, sí es cierto. Ese ejercicio. Sí, pero bueno, ahí Dios mediante, cuando Él lo permita, estaremos, o quien quita que nunca seremos candidatos, y ese servicio público, esa vocación, la direccionemos digamos, en otros medios, ¿no? Está la política, pero también puedes hacer servicio público desde una ONG, desde el sector privado. Entonces hay distintos medios. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Sí, yo estoy ahorita trabajando aquí desde el sector privado, y ahí lo que encuentro son
unos empresarios como héroes, ¿no? La matriz, digamos, empresarial aquí en Colombia, el 90% son micro y pequeñas empresas. Y tú dices, el empresario ese, el que está en los yates parqueado en el mar bebiendo y pasándola bueno todos los días de semana, no, ese no es el empresario colombiano y en gran medida el latinoamericano. Entonces, trabajar por ese empresario que además cambia vidas, genera empleos, porque está también construyendo sus sueños y está construyendo un mejor país. Yo creo que ahorita mi espacio y mi aprendizaje está aplicándose ahí. Creo que gran parte de el éxito de sus vidas profesionales hasta ahora ha sido también tener claro qué jugo o qué provecho sacarle a cada momento en el que están. Por eso, de verdad que son una historia que vale la pena conocer, que vale la pena seguir. No, para mí de verdad siempre mucho que aprender con ustedes. También cambian muchos imaginarios respecto a lo que se puede ser o hacer cuando uno nace aquí en la costa, cuando uno nace en un departamento como La Guajira. Esta conversación ha sido maravillosa, yo la he disfrutado mucho. Y para cerrar por ahora, que espero que vengan más espacios con los medios Romero, porque bueno, ellos hay cosas que no han contado. Hicieron el primer TikTok en La Guajira, entre otros miles de proyectos que hacen que tengan mucho respeto en esta generación de jóvenes. Mi pregunta para cerrar es, ¿qué valor le añadirían, no al mundo, que es una pregunta que hago a veces, pero es muy general, qué valor le añadirían a nuestro Caribe y a La Guajira para que sea un lugar mejor? Bueno, yo pienso que hay varias cositas. Creo que nos hace falta trabajar mucho alrededor de la cooperación, cómo realmente trabajamos todos alrededor de un bien común. A veces, o en La Guajira, yo siento que hay una gran dificultad alrededor de eso, porque muchas veces los intereses de cada quien van jalonando por su lado y evitan que esa cooperación de verdad se haga. Creo que también es importante ser un poco más audaz, más arriesgado, más salirnos un poco de la burbuja, ¿no? Muchas veces uno se encapsula en una burbujita y esa burbuja a veces no te permite ver más allá y tal vez te esclaviza, ¿no? Entonces, poder tener como esa capacidad, esa audacia de ir un poco más allá, de arriesgarse, de intentarlo, lo necesitamos en nuestra región y en la política para poder intentar cosas distintas. Uno de los mayores límites son esos prejuicios, ¿no? Que ustedes los han roto todos, porque seguramente les han dicho, pero ustedes qué están haciendo, porque lo hacen así, háganlo de la otra manera, pero creo que esa convicción es lo que ha hecho que hayan sido tan coherentes y tan constantes. Sí, mira que en 30 segundos te voy a contar, cuando yo me iba a presentar a la beca y a Oxford, aquí en Colombia hay unas señoras y unas personas que ayudan a la gente a aplicar a estos, digamos que a estas convocatorias. Uh-huh. Pero cuando yo llego con mi perfil de una persona de región que quiere aplicar a estas universidades, consulto con una de estas personas y me dice, como yo te recomiendo que revises el perfil de las personas que van allá, porque yo no veo ahí el perfil. Obvio, tú cuando vas allá, normalmente el perfil es el asesor del no sé qué, el asesor del ministro, el presidente, no sé qué. Pero yo estaba convencido y tenía una fe profunda de que mi historia era poderosa, a pesar de ser una historia construida desde región, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad y esa fe y esa confianza de que sí se puede, ayuda mucho a salir y a traspasar esas burbujitas y esas barreras que uno mismo se coloca. Sí, tal vez algo para agregar, y bueno, porque estamos hablando aquí en la región Caribe, pero pensaría que es en general, ¿no? Una frase que leí en estos días de Stanislao Zuleta era: el respeto es siempre el respeto a la diferencia. Yo creo que ese respeto es como de los valores que podemos rescatar, y sobre todo a la diferencia pasa por el reconocimiento, ¿no? Y el reconocer al otro también es reconocernos a nosotros mismos, qué limitaciones tenemos nosotros,
y que no somos los sabelotodos, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de unos posgrados, unas muy buenas universidades, pero seguimos en un proceso de aprendizaje. Esto no es... de aprendizaje constante y el deseo de curiosidad. Yo creo que el mejor título es el de ser una buena persona, en el de ser un buen ciudadano, en el de lograr cambiarle la vida a una persona en cada interacción que nosotros tenemos, en un buen trato y en ese autorreconocimiento, tanto nuestro como del otro. Entonces creo en ese valor, en el respeto a la diferencia, que además pasa por... Y ahí podemos agendar otro podcast, pero de cómo alimentamos nuestras percepciones, la información que consumimos, las conversaciones que tenemos en las familias, en los grupos de WhatsApp con las tías, con los tíos, con los primos, la información, los fake news y todo eso. Yo creo que ya ahí... abrimos otro universo y otra nueva conversación. Lo que nos contamos y nos decimos. Por eso, la mayor intención es que esta historia, esta forma de ver la vida, nos vaya generando nuevas narrativas. Uh-huh. Sí, entonces, Alicia, yo de verdad que les doy las gracias por haber estado aquí. Seguramente quieren seguirlos conociendo, los cuentas en qué redes sociales los encuentran, cómo les pueden hacer más preguntas y continuar, pues, quizá también felicitándolos, agradeciéndolos, motivándolos. ¿Dónde los encuentran en redes sociales? Antes de dar las redes sociales, un puntico final. Eduardo hablaba que el mejor título tal vez es el de ser buena persona. Hay un libro que me leí hace poco y que recomiendo, se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Y uno de los, digamos que de los aspectos que menciona él es ese, ser buena persona. No importa, digamos que la posición que tú ocupes dentro del organigrama de la empresa, de la organización donde tú estés trabajando, uno de los puntos que te ayudan a ser un buen líder es ser una buena persona, ponerte en los zapatos de otro. Y bueno, todas las personas que de pronto quisieran explorar un poco más sobre este libro lo pueden conseguir. Sí, maravilloso. A nosotros nos pueden conseguir como los Mello Romero, tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter sí tenemos cuentas separadas, Eduardo A. Romero S. y Juan F. Romero S. Y bueno, ahí estamos compartiendo fotos, estamos compartiendo nuestras opiniones y bueno, hay una oportunidad también para conocernos un poco más. Además que son un gran equipo. Creo que esa camaradería, hermandad, unión y amor que sienten el uno por el otro los hace sin duda muy poderosos. Así que vamos a seguirles la pista a los Mello Romero porque inspiran y cambian y sin duda nos pueden llevar a ver la política frente a un reflejo muy, muy valioso. Entonces, gracias, felicitaciones. Nos vemos en todas las redes sociales. Esto es La Política en el Espejo, un podcast que busca llevar la política a la vida cotidiana. Lo grabamos aquí en Room Records, en Barranquilla, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. En lapoliticaenelespejo.com pueden conocer mucho, mucho más de este proyecto. Gracias, Mellos. Hombre, el placer es nuestro. Un gran honor, además, estar en este espacio y aquí estaremos y ojalá volver a seguir hablando de política en el espejo. Gracias, Alicia, a Jorge, a Juan, que están detrás de las cámaras y de los micrófonos. Cuando hablaba de empresarios como héroes, creo que aquí hay un ejemplo de eso. Entonces, muchas gracias y nada, seguimos la conversación. Seguimos la conversación que como la política no tiene límites. Bye. Chao, chao.